¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el programa Tu Salud Primero. Mi nombre es Carmen Manco, yo soy la psicóloga del Departamento de Psicología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El día de hoy estoy compartiendo con ustedes un tema muy interesante que me han encargado, que es estimulación para el desarrollo infantil. ¿Por qué hablar de este tema hoy en día? ¿No? Sabemos que es muy tocado el tema de estimulación temprana, ¿no? Sin embargo, en muchos contextos se está descuidando este tipo de actividad o conjunto de procesos que es tan importante para el niño. Por eso es que es conveniente que el día de hoy prestemos atención a estas variables. Por ejemplo, ¿qué entendemos por estimulación? En este caso es todo un conjunto de actividades, es un método planificado que va acorde a las necesidades del niño que se encuentra en desarrollo y que en muchos de los casos va a ir pues adquiriendo, asimilando una serie de estímulos de su medio que lo aporta y que le va a facilitar potencializar habilidades, no solamente desde el aspecto físico, sino también intelectuales, cognitivos, emocionales, conductuales, motores, y esto le va a permitir relacionarse con su medio. Entonces, ¿qué necesitamos saber frente a esto? Que vamos a ir respetando las condiciones o necesidades que el niño presenta frente a cada etapa, ¿no? Hablar de estimulación no significa que voy a adelantarle al niño con un conjunto de estímulos que de pronto no está preparado, ¿no? Sino que es respetar esta línea, ¿no? Esta línea base desde también el desarrollo físico, fisiológico, ¿no? Respetando el eje cerebral para que pueda también asimilar los recursos y los estímulos que podamos tener, ¿no? Desde lo más simple, que es desde condiciones sensoriales, ¿no? Hasta lo más complejo, que es ya la misma ejecución de un conjunto de comportamientos planificados. Usualmente, nosotros nos abocamos al trabajo de niños de 0 años hasta los 6 a 7 años. ¿Por qué? Porque es una etapa bastante rica en donde está en una condición de plasticidad cerebral y es importante enriquecer, nutrir este conjunto de información, de conceptos, ¿no? De estímulos que va a ser acorde para que el niño lo ejecute. Ahora, necesitamos respetar también las variables de cada etapa. El niño recién nacido va a conocer su mundo desde la etapa sensoperceptual, ¿no? Es decir, lo que escucha, lo que oye, lo que siente de la leche materna, el olor de la madre, ¿no? El contacto piel a piel, ¿no? El contacto visual desde el momento de la lactancia, ¿no? Y las interacciones que puede ir teniendo de las figuras pues parentales o de las figuras más cercanas. Mucho tiene que ver también a veces el respeto de ese ambiente, ¿no? Sabemos de que a pesar de que en teoría hay estos conceptos, de repente hay charlas en los colegios o en los centros de salud, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay un conjunto de estresores que no se está respetando esta condición que el niño requiere y que demanda, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas veces al niño se le atibora, ¿no? De repente de muchos estímulos, se le decora el cuarto, se hace de repente celebraciones del cumplemes, ¿no? Llenándose una serie de estímulos cuando el niño recién está procesando, por ejemplo, las nociones de estímulos visuales, ¿no? Los colores básicos primero, ¿no? El tema de distanciamiento también, el tema de formas lo va a ir procesando posteriormente, ¿no? Sin embargo, a veces con el afán quizás de enriquecer o atender al niño, quizás no se considera esto, ¿no? A veces también hay otras variables, ¿no? En cuanto a estímulos sonoros, ¿no? Demasiado cargado en el ambiente que no permite que el niño
pueda descansar o pueda asimilar esta interacción que se espera, ¿no? Hay ruidos hasta altas horas de la noche y no se permite que el niño pueda descansar como requiere un recién nacido de pronto, ¿no? Ahora, otro de los aspectos también que necesitamos saber es que luego de enriquecerse a nivel sensoperceptual, vamos a también pasar a otra siguiente complejidad, ¿no? En cuanto a la estimulación, que es la parte ya de reconocimiento de los diferentes estímulos visuales, ¿no? Para que haya también esta situación de manipulación, ¿no? En donde ya empieza a coger sus juguetes, ¿no? Y empieza a tener este contacto motor, ¿no? Entonces, necesitamos saber de que desde el área motriz también vamos a ir viendo qué tanto se está desenvolviendo el niño en su entorno, ¿no? Desde la motricidad gruesa hasta la motricidad fina. Ahora, es importantísimo acá saber también de que necesitamos ayudarle al niño a estar en este conjunto de actividades progresivas, ¿no? De lo más simple a lo más complejo. Necesitamos para esto ayudarlo a presentar estímulos que puedan ser de fácil acceso, ¿no? A veces, sin ánimos de repente de menospreciar las buenas intenciones, ¿no? De los cuidadores, pero le dan juguetes demasiado grandes y el niño no lo puede manipular todavía, ¿no? Entonces necesitamos ir de a pocos frente a esta interacción. Ahora, a veces hay papitos que están pues no muy atentos quizás a que al niño aprenda más y más y más, y de pronto todavía no está el niño en la capacidad de sentarse, de tener la coordinación o el eje corporal de la estabilidad en donde su cabecita y su tronco puedan estar pues equilibrados todavía, porque de pronto estamos en una etapa de 2 meses de nacido. Sin embargo, ¿no? La tratan de sentar, de acomodar y luego pues ¿qué está pasando con el niño, ¿no? Entonces, obviamente no corresponde a su edad, ¿no? Y por ende el niño va a desgozarse o va a requerir, pues, ¿no? El uso de otros objetos que puedan compensar esta estabilidad, ¿no? Entonces, a los 6 meses aproximadamente en adelante ya se espera que el niño pueda sentarse, ¿no? Con una mayor estabilidad. Ojo, ¿no? No tenemos nosotros que adelantarnos tampoco porque su cuerpo tiene una etapa y un proceso, ¿no? Si no podemos generar también algunas alteraciones o lesiones. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño ya llega de pronto a cerca del año, ¿no? Y no puede estabilizarse como se necesita, ¿no? Entonces ya de pronto puede ser un signo blando que amerita también, ¿no? Una observación por el especialista, ¿no? El pediatra o el neuropediatra, el psicólogo a cargo. Podemos también ir revisando la evaluación, ¿no? Dentro de estos aspectos, ¿no? A veces son niños con sobrepeso que también hace de que haya una limitación de pronto en estas coordinaciones esperados, pero también a veces estamos hablando de algún tema de repente de hipotonía que tendría que ser, ¿no? Analizado por especialistas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ir observando como cuidadores, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el niño, ¿no? Y en cada etapa del desarrollo, ¿no? Posteriormente nosotros vamos también a ir llevando a cabo una comunicación, ¿no? Constante, no solamente desde el adulto, sino también vamos a recoger, ¿no? En el niño esta comunicación a través de los gestos, a través de esta comunicación no verbal, ¿no? Primero puede ser el balbuceo, ¿no? Y luego las primeras palabras, en donde se va a intentar ya hacer pues el uso de conceptos, ¿no? Que se va a estar regido por pues también variables socioculturales, ¿no? Entonces vamos a pasar al área del lenguaje, ¿no? El área del lenguaje
es también un área bastante compleja porque vamos a tener que traducir un conjunto de signos y símbolos, y para esto, ¿no?, el niño va a ir rescatando primero lo que observa, lo que escucha, y luego más adelante, de pronto al año y medio, va a poder traducir esto y replicar lo que ha escuchado en palabras y posteriormente oraciones y frases, ¿no? Acá los papitos o los cuidadores necesitamos también estar bastante conscientes de que el niño, desde que nace, está recogiendo la información. Si bien es cierto, no lo puede evocar todavía porque está en los primeros meses, en la etapa todavía de balbuceo, pero él ya está recogiendo la información, ¿no? Y acá entonces tenemos que estar claros en el mensaje que vamos a traducir, ¿no? Desde los gestos, ¿no?, para poder también enseñarle pues todas las variables emocionales y contextuales, ¿no?, del medio en donde se desarrolla, así como también los conceptos de cada una de nuestra lengua. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Muchos de los papis hacen quizás los extremos en la interacción, o les sobreprotegen y hablan como, ¿no?, como si estuviera pues el bebito minimizando las cosas, ¿no? Cuando debería mencionarse los objetos como realmente se llama, ¿no?, sin diminutivos o sin cambios en los conceptos verdaderos. O por otro lado, el tema que llama mucho la atención y preocupa es la falta de interacción, la ausencia, ¿no? O sea, el papá está o la mamá está en sus cosas, en sus preocupaciones, en sus responsabilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Al niño me lo dejan en medio de quizás de la tecnología, del celular, ¿no? Y no hay interacción esperada. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Posteriormente, de pronto, alteraciones o retrasos que pueden estar generando en el habla o en el lenguaje, y posteriormente, si esto no se atiende, incluso traer otras consecuencias en el aprendizaje. Entonces, señores, necesitamos nosotros ir viendo estas variables en la estimulación para el desarrollo infantil, no solamente de niños que están en condiciones sanas, sino también en aquellos que tienen algún trastorno, a veces de neurodesarrollo, y que tiene que ser guiado para poder facilitar la adquisición o la compensación de las habilidades en las diferentes áreas intelectuales, emocionales y comportamentales. Bueno, me han pasado algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá nos mencionan por qué es importante estimular a los niños, ¿no? Y creo que ya lo hemos tocado, la importancia de facilitar también el proceso de adquisición de diferentes variables o áreas a nivel del desarrollo, a nivel intelectual, emocional o comportamental, para que pueda interactuar con su medio, ¿no? Entonces, es importante estimular acorde a la demanda y a la etapa de desarrollo que se encuentra. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los tipos o las afectaciones que pueden presentar frente a una falta de estimulación? Hablamos de muchas consecuencias frente a lo que puede haber la ausencia o las alteraciones de estos procesos, ¿no? Podemos ver a niños con deficiencias o alteraciones en la comunicación, en la interacción social. Si el niño no se le guía, entonces sus demandas no lo va a saber canalizar, ¿no? Y entonces de pronto en el futuro, cuando vaya a la etapa preescolar, al nido o al colegio, de pronto su comunicación va a ser muy impulsiva, ¿no? O va a ser demasiado demandante porque no ha habido códigos o señales interaccionales en donde él ha podido ser guiado y modificado. O de pronto el habla se hace pues muy lento el proceso porque no ha visto cómo se vocaliza, cómo se menciona algunos conceptos, no se ha enriquecido su léxico y hay demoras, ¿no?
en la etapa que correspondería, y el niño luego sufre, incluso no solamente porque se siente diferente, sino también porque le pueden señalar o se pueden burlar de él, o no puede quizás involucrarlo en los juegos, ¿no? Porque no se deja entender, porque los niños de pronto hablan, ¿no? Ya a un término, a un nivel, y el niño que está quizás en desventaja por esta falta de estimulación, de interacción, ha hecho de que hable de repente siga hablando como un niño de 1 añito cuando ya está en 3 o en 4 años, ¿no? Entonces ahí hay una demora que amerita también una observación temprana y que pueda ser llevado al especialista, al terapista del lenguaje, al psicólogo, al neuropediatra, para que podamos nosotros trabajar en equipo, ¿no? Y evitar las otras consecuencias mayores de alteraciones emocionales, ¿no? Que pueden ser la depresión o la ansiedad, o también aquellas conductas disruptivas, el niño que de repente se siente diferente, el niño que de repente se siente que no le entiende, también a veces se traduce en el comportamiento, ¿no? Y no son niños malcriados, son no niños que quieren hacer rabietas, son niños que de alguna manera tienen que hacerse expresar de alguna forma sus necesidades, y a veces los adultos o los cuidadores no sabemos leer estas necesidades. Entonces es importante, por favor, que todos los niños necesitan tener atenciones de acuerdo a la etapa de desarrollo. Ustedes están invitados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Estamos nosotros trabajando de forma multidisciplinaria para que pueda el usuario, el padre de familia, ser guiado, o también en sus centros de salud, si estamos hablando de una condición de orientación básica. Si hay alteraciones mayores de neurodesarrollo, afectaciones o secuelas más moderadas o severas, le damos la bienvenida para poder trabajar en equipo con los niños y los padres a cargo. Bueno, entonces espero que este tema haya sido de su interés, y cualquier duda, cualquier pregunta, pueden también dejar sus comentarios y nos estamos reuniendo de repente en el futuro. Hasta pronto.